Bueno, un saludo para todos muchachos de grado décimo. Hoy vamos a realizar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme donde tenemos que hacer unas conversiones y encontrar una distancia. Bien muchachos, bueno aquí tenemos un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dice lo siguiente: Jorge camina durante 28 minutos en línea recta después de haberse robado un pan. O sea, Jorge se robó un pan y se dieron cuenta hasta 28 minutos después de que él ya iba caminando en línea recta. Él llevaba una velocidad de 30 kilómetros por hora, quiere decir que realmente no iba caminando, sino un poquito, iba corriendo Jorge ahí. Dice, si partió desde el colegio por la carrera décima, la pregunta es, ¿cuánta distancia recorrió y en qué parte de la ciudad debe buscar la policía para encontrarlo? ¿Listo? Entonces, muchachos, lo primero que debemos hacer siempre es un dibujito de lo que está pasando. Entonces, obviamente, como esto es movimiento rectilíneo uniforme y lo que vamos a hacer es encontrar todo a partir de ese movimiento, entonces, niños, vamos a empezar con una línea recta. La línea recta va a ser o va a representar en este caso la carrera décima, que es una calle que podemos decir que va totalmente derecha, en línea recta. ¿Listo? Ahora chicos, vamos a colocar aquí a Jorge, bueno, vamos a pintarlo por aquí, a Jorge lo más bonito que se pueda ahí. Bueno, no le voy a pintar ni brazos ni piernas, simplemente ahí representado como un muñequito. Entonces ahí está Jorge. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a colocar dentro de nuestro dibujito, ¿cierto? Todos los valores que me están dando. Entonces, ojo lo siguiente. Dice que Jorge camina durante 28 minutos en línea recta después de haberse robado un pan. Entonces, ya sabemos que el trayecto que él camina es totalmente en línea recta, ¿cierto? Por eso pintamos esta lineecita. Y dice que dura 28 minutos. Entonces, chicos, ¿cómo representamos eso? Pues vamos a poner aquí el, el momento desde donde él parte. En este caso, este va a ser el punto A, que es donde él empezó, donde se robó, digamos, ese pan. Entonces aquí está el punto A, ¿cierto? Y donde él va caminando los 28 minutos vamos a representarlo como el punto B. Aquí vamos a tener el punto B. Entonces, en este punto A es donde Jorge se robó ese pan y comenzó a caminar. Y luego la policía lo va a encontrar después de 28 minutos en un lugar. ¿Dónde sería ese lugar? Pues lo vamos a determinar como el lugar B, ¿cierto? Generalmente, pues siempre vamos a tener un lugar A y un lugar B. El lugar A es donde comienza el ejercicio y el lugar B es donde termina el ejercicio, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a descubrir. Entonces, vamos a colocar primero lo que nos están dando. Dice que desde el punto A que tenemos aquí hasta este punto B se demora 28 minutos. Entonces, yo voy a colocar aquí una lineecita que me indique que todo el tiempo recorrido desde este punto A hasta este punto B es exactamente de 28 minutos. Entonces voy a poner acá, vamos a borrar aquí un poquitito esto y vamos a colocar ahí que el tiempo que se demora, en este caso Jorge, es exactamente de 28 minutos. ¿Listo? Bien, ¿qué más podemos colocar ahí? Dice que la velocidad a la cual va Jorge es de 30 kilómetros por hora. Entonces voy a poner aquí al lado de Jorge que la velocidad que él lleva es igual a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? 30 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que lleva Jorge. ¿Listo? Bien muchachos, ¿qué más podemos colocar? Dice cuánta distancia recorrió, o sea, lo que me están pidiendo es desde este punto inicial en A, ¿cierto? Hasta este otro punto en B, cuánta distancia hay, o sea, cuánto se alejó Jorge de la escena del crimen. Eso es lo que me están diciendo. Desde el lugar desde donde él se robó el pan hasta donde iba en 28 minutos, ¿cuánta distancia ha recorrido? O sea, ¿cuánto se ha desplazado? ¿Cuánto se ha desplazado? ¿Listo? Eso es lo que me están preguntando. Recuerden que esta X representa eso, representa la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, que en el caso del ejercicio representa el desplazamiento que ha tenido Jorge. ¿Listo? Eso es lo que llevamos hasta el momento, el dibujito. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿hasta aquí van entendiendo cómo es o cómo se ha puesto ese ejercicio, muchachos? Sí, señor.
Listo, gracias Camilo. Bueno, y los niños del chat, Luisa, César, Jorge, Juan David, Nicolás, Iván, listo, perfecto. Bien muchachos, entonces, después de que ya tenemos aquí nuestro dibujo que nos representa toda la situación, tenemos que empezar a sacar las magnitudes que tenemos y las magnitudes que tenemos las empezamos a sacar aquí a un ladito para saber qué tenemos que hacer con ellas. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? La primera magnitud que siempre debemos sacar es X, que representa la distancia que se recorrió. En este caso, la distancia no lo conocemos, la distancia es algo que nosotros vamos a tener que encontrar, lo que me están pidiendo. Por eso coloco aquí que la distancia es igual a incógnita, porque esa es la que nosotros necesitamos hallar, ¿cierto? Eso es lo que nos están pidiendo buscar. Ahora, la siguiente magnitud que vamos a poner es la posición inicial. En el ejercicio me hablan de alguna posición inicial, me dicen por ejemplo Jorge empezó a correr 10 calles después de que se robó el pan o algo así. No, en este caso no me dicen nada, simplemente me hablan de que él caminó desde que se robó el pan. Por lo tanto, la posición inicial es 0 metros. No tenemos posición inicial, no hay posición inicial. ¿Listo? Bien, no hay posición inicial. Luego vamos a colocar el tiempo. En este caso, ¿cuánto tiempo es lo que se demora Jorge en hacer ese recorrido? Pues se demora exactamente 28 minutos. Ese es el tiempo que demora Jorge en recorrer ese trayecto entre A y B. ¿Listo? Y por último tenemos la velocidad. Y la velocidad ya sería la última magnitud que nosotros debemos poner ahí. En el caso del ejercicio, pues sabemos que la velocidad fue de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces ya esto nos da una perspectiva más certera de lo que tenemos que hacer. Entonces, esta X nos indica que eso es lo que me están pidiendo, la distancia, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Y aparte, estos valores me indican que yo debo hacer unas conversiones. Acuérdense que en el sistema internacional el tiempo lo manejamos en segundos y aquí lo tenemos en minutos, entonces tenemos que hacer una conversión aquí. Y la velocidad también en el sistema internacional se maneja en metros por segundo y aquí lo tenemos en kilómetros por hora. Por lo tanto, también debemos hacer una conversión, pasar minutos a segundos y aparte pasar de kilómetros por hora a metros por segundo también. Entonces chicos, cuéntenme, ¿hasta aquí se entiende el ejercicio? Sí, señor. Bueno, Camilo dice que sí y los demás muchachos por el chat dicen que sí también. Bien muchachos, entonces continuamos aquí. Ya tenemos el dibujo que representa la situación, tenemos las diferentes magnitudes que pues me ayudan para entender qué debo encontrar y aparte qué operaciones debo hacer. Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer muchachos son las conversiones. Vamos a hacer la primera conversión. Ese es el primer, digamos que la primera parte que debemos resolver en este ejercicio, las conversiones. Entonces, ¿qué vamos a convertir? Primero vamos a pasar el tiempo, que son 28 minutos, lo vamos a pasar a segundos. Entonces, vamos a colocar acá 28 minutos. ¿Y cómo hacemos para realizar la conversión? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar por un factor de conversión. Entonces yo voy a colocar aquí, ¿cierto? Un factor de conversión. Y recordemos cómo se hacía el factor de conversión. En la parte de arriba de nuestro factor de conversión, lo que vamos a poner es la unidad a la cual nosotros vamos a convertir nuestra unidad principal, nuestra cantidad inicial. En este caso, 28 minutos lo queremos convertir a segundos. Por lo tanto, en la parte de arriba colocamos segundos, ¿cierto? Y en la parte de abajo de nuestro factor de conversión vamos a colocar las unidades que ya teníamos, en este caso minutos. ¿Cuál es la idea de ponerlas abajo? Pues que se cancelen, ¿cierto? Que yo pueda cancelar minutos con minutos y ahí ya me quede todo el ejercicio en segundos, que eso es lo que necesitamos, convertirlo a segundos, porque eso es lo que nos dice el sistema internacional. Después de colocar las unidades en la manera que queremos que nos den, vamos a poner la equivalencia, ¿cierto? Siempre a la unidad más grande le colocamos el 1. En este caso, la unidad más grande es el minuto.
Entonces, miramos la equivalencia, muchachos. Si les pregunto yo, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? Por el chat me pueden responder o por el audio, no hay ningún problema. Muy bien, Rico, 60. En un minuto hay 60 segundos. Lo mismo Johan, muy bien. Jorge, Steven, Ángel, perfecto, muchachos. Quiere decir que en un minuto hay 60 segundos. Perfecto, ahí ya lo tenemos. Y después de tener ya el factor de conversión completo, ¿cierto? Con las unidades y con la equivalencia, pasamos a hacer la parte sencilla, que es la parte matemática. Recordemos cómo es la parte matemática. Primero cancelamos las unidades que nosotros ya no necesitamos. En este caso, bueno, Iván creo que ya me está dando la respuesta, pero bueno, vamos a verificar aquí entre todos. Minutos y minutos están perfectos, ¿cierto? O sea, se cancelan porque la idea es eliminarlos para que nos quede la unidad en segundos. Y ahora simplemente hacemos las operaciones que están ahí. En este caso, multiplicación y división. Multiplicamos 28 por 60. Los niños en el chat me dicen que da 1680. Perfecto. Entonces aquí cuadramos que esto nos da 1680. 1680, pero 1680 aquí. En este caso, segundos. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque esa es la unidad que nos estaba quedando. Minutos lo cancelamos y nos queda la unidad solamente en segundos, que era lo que nosotros queríamos, porque vamos a trabajar con el sistema internacional. Y listo, muchachos, entonces ya podemos colocar dentro de nuestro dibujito que 28 minutos equivalen a 1680 segundos, que es lo que nosotros deseábamos encontrar en este ejercicio, convertir todo al sistema internacional. Listo, niños. Bueno, voy a poner un poquito más pequeño aquí para ponerlo aquí adentro, al ladito. Muy bien, bueno, Iván creo que ya me está haciendo la conversión también de los kilómetros por hora, pero bueno, vamos a hacerla poco a poco, porque bueno, la idea es que todos vayan entendiendo. La mayoría yo ya sé que entiende todo esto, pero hubo algunos chicos que estuvieron un poco perdidos en el primer periodo, no participaron, yo no supe si entendieron. Entonces estoy haciendo, digamos, el proceso para que lo entiendan bien también. ¿Listo, niños? Entonces, ¿ahora qué tenemos que convertir? Pues ya pasamos los minutos a segundos. Ahora tenemos que convertir la velocidad, que está en kilómetros por hora, la vamos a convertir a metros por segundo, para trabajar todo en el sistema internacional. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda conversión. La segunda conversión nos dice que 30 kilómetros por hora, ¿cierto? 30 kilómetros por hora. Vamos a subirle un poquito el tamaño de esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí lo tenemos, 30 kilómetros por hora, pues lo vamos a convertir nosotros a metros por segundo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora en este ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a multiplicar en este caso, no por un factor de conversión nomás, sino ahora tengo que multiplicar por dos factores de conversión. ¿Por qué? Porque debo cambiar dos unidades. Debo pasar kilómetros a metros y debo pasar horas a segundos. Entonces yo debo cambiar dos unidades. Y como voy a cambiar dos unidades, también voy a tener dos factores de conversión. Vamos a colocar aquí el primer factor y luego ponemos el segundo factor. Entonces vamos a poner el primer factor. El primer factor voy a convertir la unidad de distancia, la unidad de longitud, que son los kilómetros. ¿A qué lo quiero convertir? A metros. Entonces, en la parte de arriba, como kilómetros está en la parte de arriba, yo quiero que ahora eso se quede convertido en metros. Entonces yo lo coloco en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, pues vamos a colocar la unidad que teníamos. En este caso, kilómetros, para poder cancelarla y que me quede ya en metros esa unidad. Y después de tener las unidades, vamos a colocar la equivalencia. Siempre a la unidad más grande le colocamos el número 1, siempre, para poner la equivalencia. Y en un kilómetro, ¿cuántos metros hay, muchachos? 1000, profe. Perfecto, Camilo, muy bien. Y lo mismo Rico ahí por el chat y pues los demás que contesten ahorita. En un kilómetro, pues nosotros vamos a tener exactamente 1000 metros. Y ahí, muchachos, ya tenemos nuestro primer factor de conversión, donde estamos pasando de kilómetros a metros. ¿Listo? De kilómetros a metros. Bien. Ahora vamos a poner el segundo factor de conversión. ¿Cuál es el segundo factor de conversión? Pues para el tiempo, ¿cierto? En este caso, tengo este ejercicio en horas
pero queremos pasarlo a segundos. Bueno, Iván me dice que eso es 3600 segundos, muy bien. Entonces vamos a tomar esa equivalencia, perfecto. Pero quiero que pongan mucho cuidado acá a esta parte. Si ustedes se dan cuenta, niños, si ustedes se dan cuenta, en este caso la unidad de hora se encuentra en la parte de abajo, ¿cierto? Porque en velocidad la unidad de tiempo está dividiendo. Por lo tanto, yo quiero convertir esa unidad de horas a segundos. En el caso del tiempo que está aquí abajo, entonces yo voy a poner segundos en la parte de abajo para que me queden metros por segundo o que me quede dividido entre el tiempo, que es segundos en este caso. Y para cancelar las horas, como en este caso se encuentran en la parte de abajo, entonces las voy a poner aquí en la parte de arriba para cancelarlas, para poder eliminar esa unidad que tengo ahí. ¿Listo? Y entonces me queda horas y segundos. Horas en la parte de arriba, segundos en la parte de abajo. Ahora vamos a poner la equivalencia. Le ponemos el 1 a la unidad más grande siempre. En este caso el 1 es para las horas, ¿cierto? En una hora, me dicen ya por el chat, ya varios me han contestado, que en una hora hay exactamente 3600 segundos. Y ahí ya lo tenemos. En una hora hay 3600 segundos. Muy bien. Recuerden que yo les decía que todo esto ya se lo aprende uno de memoria, porque todo el tiempo va a estar trabajando con estas mismas cantidades. Entonces, en un kilómetro siempre ustedes van a saber que hay 1000 metros, en una hora hay 3600 segundos, en un minuto hay 60 segundos. Todo esto nosotros ya lo aprendemos, digamos que de memoria, porque vamos a estar trabajando mucho con eso. Y además se utiliza en muchas ocasiones, en muchas partes. Y ahora vamos a hacer la parte matemática. ¿Cuál sería la parte matemática? Pues empezar a cancelar lo que no necesitemos y hacer las operaciones de multiplicación y división. Entonces, primero, estos kilómetros que se encuentran en la parte de arriba y estos kilómetros de la parte de abajo se cancelan. Bueno, Juan David ya me está dando la solución ahí en el chat. Muy bien, Juan David, eso está perfecto. Y ahora vamos a hacer el siguiente. Horas aquí con horas de arriba también se cancelan, ¿cierto? La idea era esa. Cancelar los kilómetros, cancelar las horas para que el ejercicio me quede en metros sobre segundo o metros por segundo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer las operaciones de fraccionarios. Multiplicamos todo lo de arriba y dividimos con la multiplicación de todo lo de abajo. Entonces multiplicamos toda la parte de arriba, que sería 30 multiplicado por 1000 multiplicado por 1. 30 multiplicado por 1000, ¿cuánto nos da, chicos? Cuéntenme ahí por el chat, ¿cuánto da 30? Bueno, creo que Camilo respondió bien, solo que no lo escuché, pero bueno. 30 multiplicado por 1000. Ah, muy bien, Camilo, eso sí, 30.000. Perfecto. Entonces, arriba me va a dar 30.000, ¿cierto? ¿Qué unidades me quedaron en la parte de arriba? Pues me quedaron metros, ¿cierto? O sea, me va a quedar 30.000 metros. Dividido, muchachos, entre la multiplicación de abajo, que sería 1 por 3600, pues eso me da 3600 segundos, ¿cierto? 3600 segundos. Y esa es la división que yo tengo que hacer y ya me queda convertida esa cantidad, ¿cierto? En metros por segundo. La cantidad de 30 kilómetros por hora la convertimos entonces ahí a metros por segundo. ¿Y cuánto me da 30.000 dividido 3600, muchachos? Muy bien, Ángel. Bien, niños, no se les olvide estar ahí participando, porque pues recuerden que al final reviso ahí la participación también para poder poner su nota, pero bueno, bien. Entonces me dicen que esto da 8.33, ¿cierto? ¿Y en qué unidades? En metros por segundo. En el caso de la velocidad, muchachos, sí la podemos dar en decimales. Generalmente yo les digo que trabajemos en fraccionarios simplificando, pero bueno, la velocidad sí es una medida que es mejor tenerla en decimales para verla exactamente qué es lo que nos están diciendo. En este caso me dicen, por ejemplo, que Jorge se desplaza una distancia de 8.33 metros por cada segundo que pasa, ¿cierto? Cada vez que pasa un segundito, él se desplaza 8.33 metros, o sea que va rápido, ¿no? Que en un segundo él camine o corra 8.33 metros, indica que es una velocidad alta la que lleva Jorge, en este caso, pues obvio, porque si él se robó un pan, pues no va a querer que lo alcancen, por lo tanto la velocidad que tiene es alta, ¿no? 8.33 metros por cada segundo que transcurre. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿hasta aquí van conmigo? ¿Me van entendiendo, muchachos? Sí, profe.
Entonces, ¿qué fue lo primero que debimos hacer? El dibujito para entender la situación. Aquí está Jorge, va a caminar en línea recta, va a una velocidad, se demora un cierto tiempo desde el punto A hasta el punto B donde termina el ejercicio. Luego colocamos todas las magnitudes, las que me van a indicar exactamente qué es lo que me hace falta y qué debo hacer. En este caso vemos que me hace falta la distancia y sé que debo convertir el tiempo al sistema internacional segundos y la velocidad al sistema internacional metros por segundo. Aquí empezamos haciendo esas conversiones. Entonces ya vimos que convertimos 28 minutos a segundos y son 1680 segundos. La velocidad, que eran 30 kilómetros por hora, la convertimos también a metros por segundo. En este caso, 8.33 metros por segundo. Y listo, muchachos. Si quieren, pueden completar aquí. Podemos hacer el cambio de velocidad para que se vea que también ya hicimos la conversión. Entonces podemos colocar dentro del dibujo que nosotros tenemos 8.33 metros por segundo. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces ya hicimos las conversiones, ¿cierto? Ya pasamos minutos a segundos, ya pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar lo que me están pidiendo, la distancia total, la distancia que recorrió Jorge. Entonces, muchachos, ya les había explicado clases anteriores que teníamos, digamos, dos grupos de fórmulas para trabajar en esta temática de movimiento rectilíneo. Unas fórmulas que tienen posición inicial y unas fórmulas que no tienen posición inicial, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar el caso de nosotros, si tiene o no tiene posición inicial. En este caso, recuerden que x sub 0 representa la posición inicial y en este caso es 0 metros, quiere decir que no hay una posición definida. Simplemente nos dicen empieza desde tal punto y ya, no nos dicen empezó a 10 metros de un lugar, ni nos dicen empezó a 1 kilómetro desde su casa, o bueno, no hay ninguna, digamos que observación dentro del ejercicio que nos indique que haya empezado desde un lugar determinado, desde una posición diferente al punto A. Por lo tanto, como dice 0 metros la posición inicial, o sea, desde exactamente el punto A, entonces vamos a utilizar las fórmulas que dicen sin posición inicial. Cuando x sub 0 es igual a 0, pues vamos a tomar o vamos a trabajar con las fórmulas que no tienen una posición inicial diferente a 0. Bueno, o sea que no hay una posición inicial definida. Entonces, muchachos, recuerden, Profe, dígame. qué pena interrumpirle, pero en esa fórmula de la distancia que es velocidad y tiempo, se supone que en esos dos se estaría multiplicando, ¿no? Porque no indica ninguna Exactamente. operación. Muy bien. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Para que lo recuerden, vamos a mirar aquí las fórmulas que nos dicen. Aquí la fórmula A dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esto es una multiplicación, velocidad multiplicada por el tiempo. La fórmula de velocidad es una división, distancia dividido entre el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo es una división también, distancia dividido la velocidad. En el caso de nosotros, nos están pidiendo hallar la distancia, por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula A. La fórmula A es la que me indica que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Simplemente vamos a ir a nuestro ejercicio, vamos a copiar nuestra velocidad, perdón, nuestra fórmula, que en este caso sería distancia igual a velocidad por el tiempo. Y bueno, vamos a resolver aquí el ejercicio. Entonces aquí vamos a poner que lo que vamos a hallar en este caso es una distancia, ¿cierto? La distancia, que es lo que nos están pidiendo ahí dentro de nuestro ejercicio. La distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, muchachos, simplemente vamos a reemplazar los valores que nos dieron. En este caso, lo primero que me piden es tener la velocidad. ¿Pero qué valor voy a tomar yo? Pues el valor que ya está convertido. En este caso, 8.33 metros por segundo, ¿cierto? Tomo la velocidad en el sistema internacional para que la distancia también me quede en el mismo sistema internacional, ¿cierto? La distancia en el sistema internacional debe estar en metros. Entonces yo no puedo tomar el kilómetros por hora porque no me va a quedar en metros. Por lo tanto, debo tomar la velocidad convertida en metros por segundo. Y esto lo multiplicamos por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Pues tomamos también el tiempo convertido, o sea, 1680 segundos. Y ahora vamos a hacer la operación para encontrar esa distancia. ¿Qué es lo primero que cancelamos? Pues las unidades que debamos cancelar. En este caso,
tenemos segundos en la parte de abajo aquí y segundos aquí en la parte de arriba. Por lo tanto, segundos y segundos se cancelan. Ya ahí yo ya tengo definido que el ejercicio me va a quedar en metros. ¿Listo? Que el ejercicio me va a quedar en metros. Eso es lo que ya tenemos definido ahí. Y ahora simplemente vamos a multiplicar. Entonces, chicos, cuéntenme, ¿cuánto da 8.33 metros multiplicado por 1680? 13.994 metros. Perfecto, 13.994 metros. Y esa fue la distancia que recorrió el señor Jorge a esa velocidad durante 28 minutos. Quiere decir que iba muy rápido, ¿cierto? Porque avanzó muchísimo. Casi en media hora, 28 minutos, casi que es media hora, podemos decir que avanzó toda esta cantidad, ¿cierto? Toda esa cantidad que nosotros encontramos ahí. Entonces ya tenemos la primera respuesta, que la distancia que avanzó Jorge fue de 13.994 metros. ¿Listo? Ya podemos decir que esa fue la distancia que recorrió Jorge. ¿Listo? Entonces ya puedo cambiar aquí, ¿cierto? Esta X en el dibujito y puedo decir que la distancia que recorrió Jorge fue de exactamente 13.994 metros. Ahí ya lo tenemos. Esa es la distancia. Listo, muchachos, pero entonces, ¿qué más me preguntan aquí? ¿Cuánta distancia recorrió? Ya la tenemos. La distancia que recorrió fue de 13.994 metros. Dice, ¿y en qué parte de la ciudad debe buscar la policía para encontrarlo? Entonces, muchachos, ¿en qué parte de la ciudad la policía debe buscar para encontrar a Jorge? Tiene dos pistas la policía. ¿Cuáles son las pistas que tiene la policía? Primero, una cámara pilló a Jorge caminando por la carrera décima hacia el norte. O sea que tienen que buscar por toda la carrera décima hacia el norte. ¿Y más o menos en dónde? Pues donde den 13.994 metros. Ahí vamos a encontrar al señor Jorge, ahí en la ciudad. Entonces, como la ciudad se maneja más fácil en kilómetros, ¿cierto? Pues vamos a pasar esto a kilómetros, como para saber cuántos kilómetros más o menos tenemos que buscar dentro de la ciudad. Entonces, 13.994 metros, yo lo voy a convertir a kilómetros para poder encontrar una manera como más fácil de ubicarme en la ciudad. Entonces multiplicamos por el factor de conversión, ¿cierto? Y el factor de conversión va a pasar de metros a kilómetros. Entonces en la parte de arriba yo voy a poner aquí kilómetros y en la parte de abajo voy a poner metros, ¿cierto? Y ya sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros. En un kilómetro hay 1000 metros. Ya eso nosotros lo tenemos que casi saber de memoria porque pues bueno, hemos trabajado mucho con eso. Y ahora simplemente hacemos la parte matemática. ¿Cuál es la parte matemática? Pues metros con metros se cancelan y hacemos la multiplicación. 13.994 multiplicado por 1 me da lo mismo, 13.994 dividido en 1000. ¿Cuánto me daría eso, muchachos? 13.994 dividido entre 1000, ¿cuánto me da eso? 13.99, o sea que Jorge alcanzó a avanzar casi 14 kilómetros. Podemos hacer esa aproximación de 14 kilómetros. Entonces tendríamos que buscar dónde nos dan 14 kilómetros en un mapa para saber exactamente dónde podemos buscar a Jorge, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner que esto me da en promedio, aproximadamente 14 kilómetros, aproximadamente. ¿Cómo colocamos el simbolito de aproximadamente? Pues en vez de poner un igual, ponemos es como una linecita así como curvita, más o menos de esta manera. Bueno, ahí quedó como chambona. Vamos aquí, no mayor, Iván, sino aproximadamente es más o menos una linecita de esta forma. Algo así, una linecita más o menos como esa que les pinté ahí. Eso significa aproximadamente 14 kilómetros. Y listo, muchachos. Ya simplemente nos tocaría mirar en un mapa donde dan 14 kilómetros. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar aquí un mapita. Buscar en Google Maps. Entonces vamos a poner cómo llegar y elegimos un punto de partida.
Por ejemplo, vamos a poner el colegio Danilo Cifuentes. Yo creo que se nos sale aquí. Déjame un segundito, miramos a ver si nos aparece. Vamos a buscar colegio Danilo Cifuentes. No veo dónde está. Bueno, vamos a buscar por acá, la NQS, carrera décima, por aquí lo tenemos. Ve, aquí está, Colegio Danilo Cifuentes, ya está en el mapita aquí, vea, Colegio Danilo Cifuentes. Y vamos a mirar dónde nos da más o menos 14 kilómetros. Vamos a suponer que, por ejemplo, en el centro, aquí en la Presidencia de Colombia va a ser el destino. Entonces elegimos aquí la Presidencia y ahí nos marca la cantidad de kilómetros más o menos que hay. A ver si nos sale. ¿Cuántos kilómetros hay en total? 7 kilómetros hay derecho, vea. 7 kilómetros, o sea que no es el centro, muchachos, es un poquitito más allá. Vamos a revisar aquí en este mapa, si nos damos cuenta de que más o menos nos da los 14 kilómetros desde el colegio hasta ese Carulla que vemos ahí en la imagen, muchachos. Listo, muchachos, esa sería la zona donde la policía encontraría a Jorge después de 28 minutos a esa velocidad. Ahí es donde la policía tendría que buscar. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase.